Hola, ¿qué tal? Es una sensación bastante común, ¿no? La de mirar las estrellas o, no sé, un bosque y de repente sentir ese impulso de querer entenderlo todo, pero a un nivel mucho más profundo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa búsqueda. Una búsqueda que lleva milenios para intentar comprender nuestro mundo. Y es que aquí está la gran pregunta, la que ha fascinado a pensadores por siglos. ¿Hay un propósito en la naturaleza? O sea, ¿las cosas suceden para algo? ¿O es que simplemente suceden porque, bueno, porque una causa anterior las empujó y ya está? Fíjense que la respuesta que escojamos, sea cual sea, cambia por completo cómo vemos el universo. Bueno, pues resulta que hay toda una rama de la filosofía dedicada a esto, la filosofía de la naturaleza. Y ojo, no estamos hablando de una ciencia que hace experimentos con tubos de ensayo en un laboratorio, para nada. Es más bien un campo que busca entender el mundo natural como un todo, para, al final del día, entender cuál es nuestro lugar en él. Bien, vamos a la primera parte, más allá de lo que explica la ciencia. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque, a ver, la ciencia es increíble explicándonos el cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Nos dice cómo la gravedad curva el espacio o cómo una planta hace la fotosíntesis. Pero la filosofía de la naturaleza da un paso más allá y se pregunta por el ¿qué? ¿Qué es realmente la naturaleza? Y sobre todo, ¿por qué? Puede que suene un poco complejo, pero la idea en el fondo es bastante simple. Este campo lo que hace es analizar las ideas que la ciencia misma a veces da por sentadas. O sea, se para a pensar, a ver, ¿qué es exactamente la naturaleza? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de causa o de cambio? Es como construir los cimientos conceptuales sobre los que después la ciencia edifica. Y las ambiciones que tiene son enormes. Busca hacer de todo, desde definir lo más básico, como qué significa que algo sea natural, hasta el objetivo final, que es construir una cosmovisión, una visión completa del mundo que logra integrar todo lo que nos dice la ciencia con esas preguntas, las más profundas sobre nuestro origen, el orden y el propósito de todo el universo. Ok, segundo punto, las 4 claves de la naturaleza. Para poder abordar preguntas tan gigantes, claro, los filósofos desarrollaron herramientas, y una de las más potentes, que ha durado siglos, viene de la antigua Grecia. Es un sistema que nos da, digamos, 4 claves para poder abrir y entender casi cualquier cosa que existe. A ver, metámonos en esto. Aristóteles, el filósofo, argumentó que para entender algo de verdad, cualquier cosa, necesitamos hacernos 4 preguntas clave. Pensemos en algo sencillo, como una estatua. Aristóteles diría que no es suficiente saber de qué está hecha. No, el análisis tiene que ser mucho más completo. Y aquí están sus famosas 4 causas. Este esquema es genial por lo simple que es. A ver, vamos por partes. 1. La causa material, es decir, ¿de qué está hecho? En nuestro ejemplo, el mármol. Fácil. 2. La causa formal. ¿Cuál es su forma, su estructura? Es la idea, el diseño que tenía el escultor en la cabeza. 3. La causa eficiente. ¿Quién o qué lo hizo? Pues el escultor, claro, con su cincel. Y la cuarta, que es la que nos va a dar más juego, es la causa final. ¿Para qué se hizo? ¿Cuál es su propósito? En este caso, para hacer una obra de arte, para ser admirada. Sección 3. ¿Propósito o solo mecánica? Y es que esa cuarta causa, la final, la del ¿para qué?, fue la que desató uno de los debates más gigantescos de la historia del pensamiento. La pregunta es, ¿la naturaleza tiene propósitos, tiene metas, como la estatua? ¿O es nada más que una cadena de causas y efectos, una cosa empujando a la otra, sin ningún objetivo en mente? Este cambio en el pensamiento es fascinante. Miren, si repasamos la historia, vemos cómo fue evolucionando la idea. Empezamos con Aristóteles, que veía propósito o teleología en todas partes. Para él, una bellota existe para convertirse en un roble. ¿Tenía un fin? Pero saltamos varios siglos y llega gente como Descartes con una idea totalmente revolucionaria. No, el universo es como una máquina, un reloj gigante. Cada pieza simplemente empuja a la siguiente, mecánicamente, sin ningún propósito. Así que aquí tenemos las 2 grandes visiones del universo. Por un lado, el mecanicismo de Descartes. La naturaleza es una máquina,
un reloj. Las partes explican el todo. Y por otro lado, la teleología de Aristóteles. La naturaleza es más como un organismo vivo, con metas. El todo explica a las partes. Son, como ven, dos maneras radicalmente opuestas de ver el mundo. Vamos a la cuarta parte, el papel de la filosofía en la ciencia. Y uno podría pensar, bueno, este es un debate súper antiguo, muy abstracto. Pero no. Las suposiciones que hacemos, si vemos el mundo como una máquina o como un organismo, cambian por completo la forma en que interpretamos los datos que nos da la ciencia hoy en día. Exacto. Como dice la frase, la filosofía ofrece un marco conceptual que da sentido a los hallazgos científicos. Es que ese es el punto. La filosofía no está para competir con la ciencia, sino para darle contexto. Ayuda a interpretar lo que significan los descubrimientos, a entender las implicaciones más profundas que tienen. Y fíjense en esto, que es muy interesante. La filosofía como que trabaja detrás de cámaras. La ciencia, por ejemplo, habla de leyes, de azar, de necesidad, vida, mente. Usa todos estos conceptos. ¿Pero se detiene a definirlos? No siempre. Por ejemplo, cuando se habla de azar en la evolución, ¿qué significa eso? ¿Es un azar real, absoluto? ¿O simplemente es que no conocemos todas las causas que hay detrás? Aclarar esto cambia por completo cómo entendemos la teoría evolutiva. Y esto nos lleva a una de las preguntas más importantes que se puede hacer desde la filosofía. ¿Cuáles son los límites y el alcance de una explicación puramente científica del mundo? O sea, la ciencia es superpoderosa explicando el cómo, de eso no hay duda. Pero, ¿de verdad puede explicarlo todo? ¿O hay partes de la realidad que simplemente se le escapan? Quinto y último punto. Nuestro lugar en el cosmos. Porque claro, al explorar esos límites de la ciencia, es inevitable que terminemos en la pregunta del millón. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál es nuestro lugar en todo esto? Porque la forma en que respondamos a esas preguntas sobre la naturaleza define, al final, cómo nos entendemos a nosotros mismos. Es que estas grandes ideas moldean por completo nuestra comprensión de quiénes somos y de cuáles son nuestros deberes. Piénsenlo, si el universo es solo una máquina sin propósito, a lo mejor nosotros también somos solo máquinas biológicas complejas. Pero, si hay un propósito, un orden más profundo, entonces nuestro papel en el cosmos podría ser muy, muy diferente. Y esto aterriza en cuestiones súper actuales. El problema mente-cuerpo, por ejemplo, o la libertad frente al determinismo. ¿Somos realmente libres? Y de forma todavía más urgente, nuestra responsabilidad ecológica. A ver, si pensamos que la naturaleza es solo un conjunto de recursos sin propósito propio, ¿nuestra única obligación es con otros humanos? ¿O un ecosistema, un río, una selva, tiene valor por sí mismo, más allá de lo que nos pueda servir a nosotros? La respuesta cambia todo. Y así, al final, volvemos a la pregunta inicial. ¿Somos simples engranajes en la máquina o los guardianes del cosmos? La forma en que vemos el mundo natural, como ven, no es solo un ejercicio académico para pasar el rato. Define quiénes somos y, sobre todo, qué papel decidimos jugar en este universo tan vasto y tan misterioso.